Muy buenos días, compañeros, profe. El día de hoy nosotras somos el grupo 3 y les vamos a hablar sobre la Edad Media del siglo V al siglo XV. Bueno, este grupo está conformado por Fernanda Reyes, Valentino Vallejo, Gabriela López María Paula López. y Valentina Hernández. Bueno, hablemos sobre los elementos destacados en la Edad Media. El teocentrismo, Dios como centro de todo. La religión como base fundamental de la sociedad. La organización política, monarquía y feudalismo. Las tres grandes sociedades, los privilegiados, nobleza y alto clero, y los no privilegiados, que son burguesía mercantil y comercial, pueblo llano y campesinos. El dogmatismo y seguimiento estricto de los clásicos. Y por último, la educación. Bueno, ¿cómo se consideraba el derecho en la Edad Media? Se utilizaba escasamente el derecho romano, cuando la costumbre no daba la solución a un conflicto determinado. Por otro lado, se daba en otros lugares el uso de la costumbre muy escasamente. Un grupo alegaba que el derecho debía acudir a la ley romana, otros defendían el uso de la costumbre. Bueno, ¿cuáles eran las leyes de la Edad Media? La sociedad medieval y sus individuos se organizaban por las leyes. Para acceder a la ley no hacía falta leer. La ley era comunicada al pueblo, solo había que hacer el esfuerzo por entenderla y cumplirla. La falta de preparación para la lectura se suplía mediante la comunicación oral. Bueno, educación en la Edad Media. En la Edad Media los únicos que sabían leer o escribir eran los clérigos, es decir, los sabios y los letrados. La educación en la Edad Media iniciaba en las escuelas de los monasterios, se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Sus conocimientos, la mayoría, eran con base a la iglesia, y como muchos no sabían leer o escribir, su metodología de enseñanza y aprendizaje era repetir y repetir hasta memorizar los conceptos básicos. Los nuevos estudios. La escuela monástica. Los primeros estudios seguían en la monasteria o abadías. Esos estudios eran gratis y enseñaban conceptos básicos como la metodología anteriormente mencionada, que era repetir hasta memorizar. Los niños no tendrían acceso a los libros, así que por esto no se tomaban el tiempo de aprender a leer o escribir. Esto no era necesario en lo verdaderamente importante como lo era su trabajo en un futuro, ya que lo que necesitaban aprender lo aprendían afuera, en el campo, o algunos de estos seguían en su vida monástica. Los estudios superiores, escuela episcopal o catedralicia. Estas escuelas con el tiempo reemplazaron a la escuela monástica, y a estas escuelas ingresaban tres tipos de personas: los estudiantes de familias pobres. A estos no se elegían ya que se demostraban muy interesados por aprender, tenían una especie de beca, gracias a esto la enseñanza para ellos era gratuita, recibían comida, ropa y alojamiento mientras estudiaban. Sus vidas estaban orientadas a formar parte de la iglesia. También estaban los estudiantes de familias ricas y nobles. Estos debían pagarle a sus maestros, residían en la ciudad con las mismas comodidades que en sus casas. Y los estudiantes mayores eran hombres instruidos que querían seguir aprendiendo e iban a las escuelas donde se impartían las materias de su interés. De estas escuelas surgirán las universidades en el siglo XII. Las primeras en Europa serán las de Bolonia y la de París, y en España el Studium Generale de Valencia. Bueno, la filosofía en la Edad Media se basó en la búsqueda de la cohesión de creencias heredadas de la filosofía clásica. Con este entonces, dogmas cristianos, además de la existencia de aportes judíos e islámicos, se decía que la filosofía es el conjunto de pensamientos y tratados filosóficos que se desarrollaron desde la caída del Imperio Romano. Los principales temas de la filosofía se basaron primero en los problemas universales, donde se busca una visión aristotélica de problemas existentes. Luego surge la existencia de Dios, puesto que la Edad Media se encargó de sustentar la existencia de Dios como un ser supremo,
Y por último se planteó la lógica aristotélica, clásica, que respondía a las inquietudes en que esa época se planteaban. Las etapas de la filosofía medieval, esta se divide en escolástica y patrística. La escolástica surge como consecuencia de la creación de las primeras universidades y era necesaria para aplicar el método científico aristotélico, que daba respuestas a planteamientos religiosos y sobrenaturales, mientras que la patrística correspondía a la etapa de la articulación de la filosofía con el dogma religioso, principalmente el cristianismo. El filósofo que se destaca en la etapa escolástica es Santo Tomás de Aquino, quien desarrolló una teoría que conjugaba las posibilidades del cristianismo con las ideas aristotélicas, que con el tiempo se convirtieron en las ideas oficiales del catolicismo. Por último, el filósofo que destaca en la etapa patrística es San Agustín, que recibe la oportunidad de solucionar los problemas de fe y razón, aunque no parte de distinguir entre la religión y la filosofía, sino que considera las dos como unas soluciones equivalentes para dar necesidad vital del hombre, que en este caso sería la posesión de la verdad. La religión y la Edad Media. La práctica religiosa en Europa medieval entre alrededor del 476 y el 1500 estuvo denominada e inspirada por la Iglesia Católica. La mayoría de la población era cristiana, lo que en aquel momento era sinónimo de católica, ya que inicialmente no existía ninguna otra forma de dicha religión. Religión. La Iglesia controló la letra escrita, los saberes oficiales y ejerció funciones judiciales, ya que las leyes con lo que la sociedad se regían eran las religiosas, más allá de las impuestas por los señores feudales en sus respectivos gobiernos locales. Las autoridades eclesiásticas podían incluso enjuiciar reyes y nobles, pues la ley de Dios estaba por encima de la de los hombres. Durante la Edad Media, la relación señor-vasallo se vio regida por los tratados entre hombres libres, en donde uno, el señor, estaba en mejor posición que el otro, el vasallo. El vasallo juraba fidelidad y servicio a su señor, ejerciendo auxilio y consenso militar, auxilium et consilium, y otros servicios como monetarios y agrícolas, esto a cambio del control y jurisdicción sobre la tierra de su feudo o señorío. Los parlamentos, o también llamadas las asambleas representativas, se dieron a causa de la gran expansión de los reinos medievales. Estaba compuesto por integrantes de la nobleza, del clero y de las ciudades. Sus principales funciones eran las de aprobar tributos y recaudos económicos, además de presentar las demandas y peticiones del pueblo al rey. El Pacto Vasallático, acuerdo entre hombres libres para intercambiar servicios, fue el que rigió la estructura social que se establecía por estamentos, es decir, se organizaba de acuerdo a la función en la sociedad. Los que luchaban, la nobleza, los que rezaban, el clero, y los que trabajaban, o también llamados velatore, oratore y laboratore. Una pirámide más específica del orden social se organizaba en el rey, la alta nobleza, el alto clero, la baja nobleza, el bajo clero, el campesinado y los siervos. Más tarde, la refuncionalización de los estamentaria quedaría en la nobleza para administrar el Estado, la clerecía, la reinterpretación del mundo a través de la religión y el pueblo llano, productivos y servicios.